Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque estamos otra vez reunidos y que el Señor nos hable con su palabra. La semana pasada empezamos con el Salmo 111, el versículo 1. Salmo 111, el versículo 1. Y lo que hablamos, para los que no han escuchado, se van a perder el día de hoy, porque esto va enganchado, ¿no es cierto? Entonces, el Salmo 111, versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Y lo que dijimos fue que este texto nos invitaba a 4 puntos: a alabar a Dios como parte integral de nuestra vida. Es decir, les mencionaba el término impío. La Biblia menciona el término impío. Algunos de ustedes deben haber escuchado este término, impío, pero que en el griego, la palabra en el griego, el término griego, significa una persona en la cual no hay ni alabanza ni adoración. Qué interesante, ¿no? En la cual no hay alabanza ni adoración. Conozco muchísimos amigos míos, son muy religiosos, asisten a diferentes iglesias, pero en ellos no hay alabanza y no hay adoración. No hay esta actitud de encontrarse con Dios. Impío. Y ese término significa que una persona, aunque puede ser muy religiosa, no tiene una relación personal con Dios. Entonces, no tiene alabanza. Y el Salmo 111 nos invitaba a tener un tiempo de alabanza y adoración en nuestras vidas, incluir la alabanza y la adoración en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias. Pero luego nos decía que había que ser con el corazón total, con el corazón completo, ¿no? Con todo el corazón y no con un corazón parcial, con un corazón partido. Decíamos, Dios quiere que lo amemos, pero sin amantes, ¿no? Nadie quiere tener una esposa que tenga amante. Ninguna esposa quiere tener un marido que tenga amante. Dios tampoco quiere. Dios quiere que lo amemos con todo el corazón. Y luego decía en la compañía, pero que en el término hebreo significa en el secreto de Dios. Y ahí hablamos de, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y Él que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esta tiene que ser la norma. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ese es el tiempo devocional, a solas con Dios. Tómalo para reflexionar, para pensar. Dicen los psicólogos que es bueno tomar un tiempo en silencio, en el día. Tenemos tanto que hacer desde la mañana al levantarse, y el desayuno y la comida y los chicos y en la tarde. Pero dicen los psicólogos que es bueno tomar un tiempo para sentarte, reflexionar, leer, ¿no? Leer un poco la palabra, leer algún buen libro. Relájate y toma un tiempo a solas con Dios. ¿Ah? Y por último, había que alabar en la congregación de los rectos. Y por eso es que cuando una persona dice, yo no necesito la iglesia, porque yo escucho la predica por internet. Es una persona que está perdiendo todos los beneficios de congregarse en una iglesia. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar con el Salmo 111. Y para alabar a Dios debemos detenernos, reflexionar un poco, antes de poder descubrir motivos que me lleven a alabar a Dios. ¿No? Si en este momento yo te diría, bueno, vamos a detenernos un momento y vamos a alabar a Dios, dame motivos. El nuevo día. El nuevo día, muy bien. Por la salud. Por la salud. La familia. La familia. Su misericordia. Por tener calefacción en este clima. Sí, realmente. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué más? Por poder venir a adorarle sin temores.
sin temor que nos persigan, que no haya persecución. O sea, todos estos motivos de alabanza, para poder tenerlos en mi tiempo de oración, tengo que hacer una reflexión, tengo que pensar, ¿no? Porque no salen en forma natural. Ahora, muchos de ellos se van a convertir en repetición. Señor, oramos por nuestros hijos, eso lo haces todo el tiempo. Oras por tu cónyuge, eso lo haces todo el tiempo. Oras por la gente de la iglesia, oro siempre por la gente de la iglesia, ¿no? Entonces, esos motivos, ok, están bien, son motivos de alabar a Dios. Pero a veces esos motivos llegan y se agotan. Hay una situación que a mí me llamó mucho la atención y quiero que, marcando el Salmo 111, no lo dejen de marcar, ocurrió en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 hay una escena que a mí me llama mucho la atención. Y es la siguiente. Los discípulos se han pegado a Jesús. Jesús los ha invitado. Les dijo, sígueme. Le dijo a Mateo. Sígueme, le dijo a Pedro. Esa palabra sígueme en el griego es akuluteo. Aculuteo. Y esa fue la base de mi tesis de graduación en el seminario. Significa, pégate a mí, camina conmigo y aprende. Es una lere, ¿no? Literalmente una lere. Porque estás pegado, estás trabajando, estás haciendo las cosas al lado de la persona que te está enseñando. Porque en ese tiempo, el padre era carpintero, el hijo era carpintero, porque aprendía del padre, ¿no es cierto? Entonces Jesús les dice a sus discípulos, síganme, péguense a mí. Eso se llama discipulado. Discipulado no es tener una clase o un estudio bíblico. Discipulado significa transmisión de vida. Tú les enseñas a las personas que te rodean con tu propia vida el modelo de la vida de Jesús, ¿no? Entonces Jesús les dice a sus discípulos, péguense a mí. Y van a una boda. Van a una boda. Se acaba el vino. Se acerca María, le dice a Jesús, Jesús, ¿saben que se les acabó el vino? ¿No das una manito ahí, no? Entonces Jesús primero reacciona, mamá, ¿qué pasa? Todavía no ha llegado mi hora, dice, ¿no? Pero entonces agarra a Jesús y agarra las vasijas que estaban a la puerta de la entrada, con la cual los invitados se lavaban los pies, porque de ahí sacaban el agua para lavarse los pies. Ahora, no es que los invitados metían el pie en la vasija, no, sino que sacaban agua para lavarse los pies. Pero esas vasijas que tenían agua para que cuando la gente entrara con las sandalias se pudiesen lavar los pies, esas vasijas son las que Jesús, delante de sus discípulos, convierte en un vino de gran calidad. Y Jesús sigue yendo y sus discípulos van mirando. Y luego se encuentra con un paralítico, ¿no es cierto? Y entonces estaban en una reunión y los amigos se van por el techo y descuelgan al paralítico. Esa escena debe haber sido impresionante, ¿no? Estar con toda la multitud, Jesús hablándoles a la gente y empieza a caer un poquito de tierra de arriba, ¿no? Y en eso se voltean y ven unas manos que están haciendo un hueco en el techo de paja, ¿no? Y todo el mundo, ¿pero qué está pasando? Por fin se hace el hueco y ven que meten a un paralítico y lo comienzan a bajar con cuerdas. Esa escena debe ser interesantísima, ¿no? ¿Pero qué cosa es esto, no? Y Jesús dice, al ver la fe de sus amigos, no la fe de él, sino al ver la fe de sus amigos, agarró y le dijo, levántate y anda. Los discípulos vieron eso. ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Y un ciego recibe la vista. No sé por qué Jesús escupió en tierra, hizo un poco de barro y lo untó, ¿no? No necesitaba hacerlo. Algún día le preguntaré por qué lo hizo. Entonces le dijo, bueno, anda, lávate, y comienza a ver. Todas esas cosas, los discípulos las vieron de primera mano. O sea, estaban al lado de él y las vieron de primera mano. Quedaron impresionados. Y entonces llega un día
en que Jesús agarra a sus discípulos y los divide en grupos de a dos. Y les dice, ahora les toca, vayan, prediquen el Evangelio, y si tienen que sanar enfermos, les doy poder para sanar enfermos. Si se encuentran con endemoniados, les doy poder para liberar demonios. Les entrego el poder, así que vayan. Ahora otra cosa es estar con Jesús y que Jesús haga las cosas, y ahora que te toque a ti, ¿no? Entonces Fanny y Tania les toca ir a Olten, ¿no? Y van a predicar y Dios les entrega el poder para hacer estos milagros. Ya es diferente, ¿no? Y van. ¿Y qué ocurre? Comienzan a predicar, ven un enfermo, le dicen al paralítico, levántate, camina, comienzan a caminar, los hijos comienzan a ver y se encuentran con endemoniados y los discípulos se levantan, reprenden al demonio y los demonios salen. Eso yo me imagino que debe haber sido para ellos una experiencia, pero brutal. Es esa experiencia que a ti te pasa y en 3 segundos estás compartiéndolo en WhatsApp, pones en tu Facebook, lo pones ahí. Miren lo que me pasó, miren. No, entonces, ¿por qué? Porque tú quieres compartirlo esto con todo el mundo. En Lucas, en el capítulo 10, el versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tomen nota de la siguiente frase. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo que le dice Jesús a la gente es, no te dejes llevar por la emoción, porque las cosas emocionales pasan. Hoy día te ocurre un milagro y estás saltando de alegría, contándoselo a todo el mundo, y un día no te pasa nada, o un día estás enfermo. Las circunstancias emocionales van cambiando. Pero hay cosas que son tan importantes y tan eternas que deberíamos prestar atención, porque esas son las cosas que deben darnos gozo, alegría, como para alabar a Dios. Le dice, no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, sino gócense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿A qué se refiere Jesús? Les leo, en Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis 21, a eso sí búsquenlo, Apocalipsis 21, versículos 25 al 27. Está hablando de la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo. Y está hablando de quiénes pueden entrar en esa nueva Jerusalén. ¿Quiénes van a estar en esa Jerusalén en el cielo? Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo ocurrió esto? Nadie entra al cielo por sus méritos. Porque cualquier persona que intente entrar al cielo va a tener que dar cuenta por todas las mentiras, las estafas, las hipocresías, por todo lo que pasó en su vida, de eso tendrá que dar cuenta. Nadie puede entrar al cielo por sus méritos. Nadie tiene suficientes méritos como para alcanzar a un Dios 3 veces santo. Nadie tiene la posibilidad de entrar al cielo por su esfuerzo. Por más bondadoso que seas, nadie puede. Porque tus bondades están inmersas con envidias, con codicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué entramos al cielo? Entramos al cielo porque Jesús agarró tus pecados y los cargó en la cruz y pagó por ellos. Y tú un día en tu vida te acercaste a Jesús y le dijiste, Señor, no puedo entrar al cielo. Te necesito. Señor, necesito que me limpies con tu sangre. Porque por mi esfuerzo no puedo ganar el cielo, soy demasiado diminuto. Señor, necesito que tú me limpies con tu sangre de todos mis pecados, de toda mi historia, de todo lo malo que habré hecho. Necesito que tu sangre me limpie y que entres en mi corazón y me conviertas en hijo tuyo. Y en ese instante que tú hiciste esa decisión, se confirmó, porque tu nombre ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, pero en ese instante se confirma y tu nombre, desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió, pero en ese momento se confirma tu nombre en el libro de la vida. Lo que quiero decirles es que existe un libro de la vida en los cielos. Y en ese libro, que un día va a ser abierto por el Cordero inmolado, por Jesucristo, que dice que está sellado con 7 sellos y que el único que tiene derecho a abrir los sellos de ese libro de la vida es Jesucristo. Un día va a ser abierto. Y en esas páginas que en este momento están en el cielo, está escrito Magali Galvis. Un día vas a ver tu nombre escrito, Magali. Yo estaba pensando en esto el otro día y decía, ¿te imaginas? O sea, mi nombre está escrito en este momento en el libro de la vida por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Mi nombre está escrito. Karl con C. Hartmeier. Espinosa el apellido de mi madre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dime si no es un motivo para alabar a Dios. Dime si no te puedes levantar en la mañana y aparte de orar, de darle gracias a Dios por mis hijos y por la salud y por la casa y por el tiempo y por todo, darle gracias a Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Está escrito tu nombre? ¿Estás seguro? Es importante. Es importante que contestes. ¿Está escrito mi nombre en el libro de la vida? Le he entregado mi vida a Jesucristo. Jesucristo me ha limpiado de mis pecados. Jesucristo ha entrado en mi corazón, me está transformando. ¿Puedo estar seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Es importante. Porque solo los que están escritos en el libro de la vida tendrán acceso a la Nueva Jerusalén. Y si tienes dudas, pregúntame. Si tú dices, yo no estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces ven, habla conmigo. Y ahora el Salmo 111 nos va a dar otras razones más. Razones por las cuales a veces ni siquiera le damos gracias a Dios.
Salmo 111. Y empieza. Y tome nota porque son muchas razones que pone. Por ejemplo, dice en el versículo 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra. Gloria y hermosura es su obra. Pensemos en la gloria y en la hermosura de la creación. Pensemos en la gloria y en la hermosura del cuerpo humano. Del cuerpo humano. ¿No saben ustedes lo que significa que se te muera el brazo? Increíble, ¿no? Se murió mi brazo, no lo podía mover, ahora ya lo puedo mover. Pero cuando es increíble cómo dependemos de nuestros brazos y no nos damos cuenta. O de alguna parte de tu cuerpo, algún músculo que se atrofia. Recién te das cuenta de la importancia de todas las partes de tu cuerpo. Pensemos en la gloria y la hermosura del universo. Pensemos en la maravilla que tenemos todos los que estamos presentes acá de poder ver los colores. ¿Han visto a esa gente que le dan esos lentes especiales para poder ver en colores, que ellos ven todo blanco y negro? ¿No? Y de repente le ponen los colores y empiezan a llorar cuando comienzan a ver los colores de la naturaleza. Tener ojos para ver. ¿No saben ustedes el privilegio que tienen todos ustedes, yo, de poder ver? ¿Se imaginan una persona que no tiene ojos? Cuando vino el COVID, Hans agarró y me dijo, papá, se me ha ido el gusto. No siento el sabor de la comida. Qué horrible es comer porque tienes que comer y no sentir el sabor. Escuchar. El otro día vi un video donde explicaban por qué decir que los hombres y las mujeres somos iguales es un absurdo. Porque las mujeres tienen una capacidad, ¿no? Se reúnen en una mesa y pueden pasar horas hablando. Horas, ¿no? Y cualquier tema es un tema de conversación y una cuenta al otro, y el problema con el marido, y con el problema con el hijo, y hablan. Es una bendición poder escuchar, poder hablar. ¿Le has dado gracias a Dios por eso? Seguimos con el Salmo 111. En la segunda parte del versículo 3 dice, su justicia permanece para siempre. Miren lo que es el Salmo 37, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino. Salmo 37, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Le decía a un amigo, deja que Dios te defienda. A veces nosotros sin querer desconfiamos de Dios, desconfiamos de la justicia de Dios y queremos hacer la justicia con nuestra mano. Y hacemos todo lo que podemos y no nos sale. Y cuando le preguntamos a Dios por qué, Dios te dice, pero ¿cómo? ¿No querías hacerlo tú solo? Hazlo pues. Hazlo pues. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, 17.
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuál es la herencia? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Yo he visto esto en la mano de Dios. Yo he visto cómo Dios nos defiende. Y claro, la gente arde en cólera cuando ve que la mano de Dios te protege. Seguimos con el Salmo. Versículo 4. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y esta palabra clemente y misericordioso la hemos estudiado en los estudios de los miércoles, ¿no? Hay un cuadro, alguno de ustedes se va a acordar de esto, ¿se acuerdan de eso? Que son las palabras que componen el término paciencia de Dios. Es decir, cuando tú estudias el término la paciencia de Dios en la Biblia, aparecen 4 términos que están relacionados con ella. Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso, piadoso, compasivo. Eso está en el Salmo 103, lo hemos estudiado. Clemente, gentil, amable, cariñoso. Lento para la ira, que tiene la nariz larga. ¿Qué significa eso? La idea es que tienes una nariz que no se irrita fácilmente, pensando, por ejemplo, en el toro. Cuando el toro va a atacar y comienza a respirar así, ¿no? Y entonces el concepto de nariz larga es una persona que no se irritaba fácilmente. Era una expresión popular, ¿no?, de aquel tiempo, que significaba que era una persona que no se irritaba, que no explotaba rápido. Y grande en misericordia, el término significa amor leal, amor fiel. Y todos estos términos significan la paciencia de Dios. Dios tiene paciencia conmigo. Mírenme. Mírenme. Dios tiene paciencia conmigo. ¿No debo darle gracias a Dios por su paciencia? Imagínate que Dios no tuviera paciencia. ¿Te has puesto a pensar que Dios no tuviera paciencia contigo? Que Dios estuviera ahí listo, con la mano. A ver. Equivócate. Que tengo ganas de darte una cachetada. Imagínate que Dios fuera así con nosotros. No estaríamos ninguno de nosotros acá. Seguimos. Versículo 5. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Hay un texto que habla acerca de cómo Dios provee. Salmo 37. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Escuchen bien este versículo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No es ese un motivo de alabanza? Joven fui y he envejecido. Es un texto muy aplicable a la mayoría de nosotros, ¿no? Que tenemos una iglesia, no tiene muchos jóvenes, la mayoría somos ya entramos a la edad de oro. Le dicen así, la edad de oro para darnos ánimo. Lo que pasa es que estamos viejos. La edad de oro, dicen. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Versículos 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones.
dándole la heredad de las naciones. ¿Sabes que Dios nos ha hecho herederos? La Biblia dice que somos herederos por Cristo, somos herederos. Les leo el texto que está en 1 Pedro. Bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Herencia. ¿No es esto un motivo de alabanza? Que eres heredero con Jesucristo. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. En el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Por qué dice fieles son todos sus mandamientos? Porque los mandamientos de Dios siempre vienen con promesas. Los mandamientos de Dios vienen con promesas. Por ejemplo, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. La mayoría de estos versículos que nos dan mandamientos vienen acompañados de promesas. Y si nosotros creyéramos en eso y obedeciéramos la palabra, debemos saber que Dios es fiel. Por eso el texto dice que fieles son todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos. Si crees en la palabra, cree que Dios es fiel para cumplir las promesas que ha escrito en ella. Seguimos. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Cuando estudiamos un miércoles nuestra situación delante de Dios, les presenté este cuadro. Algunos deben tenerlo en casa. Esto es lo que la Biblia describe para cada ser humano que ha nacido en esta tierra. Esta es la situación. Según Efesios, los que estamos en esta tierra nacemos espiritualmente muertos. Próximo miércoles voy a hablar acerca de esto, la muerte espiritual. Nacemos espiritualmente muertos. Aunque tenemos vida biológica, espiritualmente estamos muertos. La Biblia presenta que solo Cristo nos puede transformar, que no tenemos el poder para cambiar nosotros mismos. Dice la Biblia que seguimos la corriente del mundo. Es decir, no tenemos capacidad de hacer lo correcto, sino que sigues la corriente que el mundo te indica. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo opera en nuestros corazones. El príncipe de este mundo opera en nuestros corazones. Dice la Biblia que somos llamados hijos de desobediencia, que somos esclavos de nuestra carne, que hacemos la voluntad de nuestra carne y no tenemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nos llama hijos de ira. Dice Efesios 2:12, estamos sin Cristo, alejados de las cosas de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así nos describe la Biblia a cada ser humano que nace en esta tierra. Y Jesús vino y con su sangre te compró para sacarte de ahí. Y el Salmo dice, redención ha enviado a su pueblo, porque la palabra redención significa pagar el precio de rescate. Jesús con su sangre te compró de manos del diablo, te compró para sacarte de ahí
y pasarte a su reino y prometerte vida eterna. Dime, ¿hay motivos para alabar a Dios? Aparte de todos los pequeños motivos, se dan cuenta del Salmo, nos dice hay que alabar a Dios y mira todas las cosas que te ha mencionado, ¿no? Las obras de Dios, su justicia, sus maravillas, su paciencia, su provisión, la herencia que te ha reservado en los cielos, la fidelidad de sus mandamientos, la redención por medio de la cual te compró. Todos esos son motivos para que des gracias a Dios en tu vida cada día. Vamos a los últimos versículos para terminar el Salmo 111. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay gente más tóxica que la gente necia. ¿No es cierto? Hemos hablado varias veces sobre la gente tóxica que a veces nos rodea, que lo mejor es alejarse de ellos. ¿No es cierto? No hay mejor cosa para la vida que alejarte de los tóxicos. La Biblia menciona características de los necios. Por tiempo no voy a hacer que lo busquen, pero se los voy a leer. Proverbios 10:1. El sabio hijo alegra al padre, el necio es tristeza de su madre. El hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra a su padre. Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Qué cosa? La boca del necio es calamidad cercana. Nadie quiere tener a un necio al costado, porque la boca del necio es pura calamidad. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. Ajá. Explosivo. ¿Eh? El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. Y por eso el consejo de la Biblia es aléjate de la gente tóxica. Aléjate del necio. ¿Esto se aprende o se recibe por el Espíritu? Ahora vamos a ver. Proverbios 14. Vete de delante del hombre necio. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Así que cuando tienes a un necio cerca, es un lastre, es un virus contaminante. Sus labios contaminan, lo que habla contamina, lo que hace contamina. Cuando tienes a un necio, la ira, es una persona explosiva, todo eso te malogra la vida. Te malogra la vida, malogra la casa, malogra la familia, malogra el trabajo. Por eso nadie quiere estar con el necio y la Biblia te dice, aléjate del necio. En cambio, el sabio es diferente. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. El que anda con sabios, sabio será. La boca de los sabios
esparce sabiduría. No así el corazón de los necios. Y la pregunta que hace Hugo, ¿de dónde viene esta sabiduría? Vamos a buscar Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ahí está la respuesta, ¿no? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué es lo que hace que esa sabiduría que es de lo alto descienda a mi corazón? La Biblia dice, Santiago dice que hay que pedir, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero no basta con eso. ¿Cuál es el factor que hace que la sabiduría de lo alto, esa sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, qué es lo que hace que esa sabiduría de lo alto descienda a mi corazón? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso, un corazón temeroso de Dios es un regalo de Dios, porque ni siquiera nosotros lo podemos producir. ¿Entienden? Es como cuando tienes hambre. O sea, si no tienes hambre y le dices a tu nieta, a tu hijo, le dices, come. Tú dices, no tengo hambre. Ten hambre. ¿Cómo haces para tener hambre? ¿No? Ten frío. Ten calor. Ten temor de Dios. No se puede. El temor de Dios es un regalo que desciende de lo alto. Y para eso tienes que buscar a Dios en tu aposento, cerrada la puerta y a solas con Dios. Y Dios va obrando en tu corazón, un corazón temeroso de Dios. Por eso la palabra dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Salmo 9:20. Entonces lo primero que tienes que decir es, Señor, necesito un corazón temeroso de ti. Señor, me falta. No tengo temor de Dios. No tengo temor. Señor, pon un corazón temeroso de Dios en mí. Y cuando Dios comienza a obrar, porque tú estás buscando a Dios de verdad, estás buscando a Dios intensamente, Dios comienza a regalarte un corazón temeroso. El corazón temeroso actúa de diferentes maneras, ¿no? Un corazón temeroso de Dios se acerca a Dios con respeto. Un corazón temeroso de Dios produce obediencia. Un corazón temeroso de Dios produce humildad. En algunos casos, el corazón temeroso de Dios produce una valentía como que la que tuvo David para enfrentarse a Goliat.
Un corazón temeroso de Dios te aleja del pecado. Respeto, obediencia, humildad, valentía, te aleja del pecado. Por todas estas cosas, el corazón temeroso de Dios te califica para recibir la sabiduría de lo alto. Sin un corazón temeroso de Dios jamás tendrás esa sabiduría que te hace sabio. Y por eso es que hay personas que mantienen una religión, pero no tienen una relación profunda con Dios que produzca en ellos temor de Dios. Sí, tienen miedo, no temor. El temor es otra cosa. El temor es estar en la grandeza de Dios y sentirte abrazado por Él. Entonces, el principio de la sabiduría, para ser sabio y no necio, es un corazón temeroso de Dios. Pídeselo. Señor, dame un corazón temeroso de ti. Porque no lo puedes producir por tus fuerzas. El Salmo termina con una frase muy interesante. Y con ello terminamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Los que practican sus mandamientos son inteligentes, no tontos. Y aquí viene ¿para qué crees que te dio Dios mandamientos? ¿Para que Él se vuelva un Dios más grande? ¿Tú crees que Dios nos dio mandamientos para que Dios sea un Dios más poderoso? Los mandamientos fueron dados para tu bien. Y ahí vemos nosotros gente que rompe los mandamientos de Dios y terminan rompiéndose ellos. Gente deprimida, frustrada, angustiada, matrimonios rotos, padres y hijos separados, es decir, malogran su vida porque pensaron que rompiendo los mandamientos de Dios les iría bien. Y por eso este texto me gusta, ¿no? Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo le llamas al empleado en tu empresa que sigue el manual que le fue entregado por el jefe? El jefe te da un manual, dice, mira, esta máquina es muy costosa, te voy a dar un manual para que lo uses, para que no me la malogres. El empleado que usa el manual, lo estudia, lo aplica, ¿cómo lo llamas? Un buen empleado, disciplinado, inteligente. Y se encuentras a uno que dice, no, yo sé, yo voy a investigar y aprieta todos los botoncitos para ver cómo funciona. ¿Cómo le llamas? Pues esa máquina que Dios ha puesto en tu mano, eres tú. Y este es el manual que Dios nos dio. Por eso el que se guía del manual es inteligente. El que no se guía del manual, sino que cree que puede descubrir las leyes por sí mismo, es una persona que no tiene buen entendimiento. Estudien la palabra. Señor, gracias por esta mañana y por este estudio. Permite que tu palabra siga avanzando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús.